El arsenal de la oración por E.M. Bounds, capítulo 8. La falta de oración en el púlpito. Henry Martyn lamenta que el deseo de la lectura devocional privada y el escaso tiempo de oración por la incesante producción de sermones habían producido mucha lejanía entre Dios y su alma. Juzga que había dedicado demasiado tiempo para la predicación pública y demasiado poco tiempo para la comunión con Dios. Estaba muy impresionado con la necesidad apremiante de apartar momentos para ayunar y momentos para dedicarlos a la oración solemne. Como resultado, registra: fui ayudado esta mañana para orar por 2 horas. E.M. Bounds. Todos los santos de Dios llegaron a la santidad por el camino de la oración. Los santos no podían hacer nada sin la oración. Podemos ir más allá y decir que los ángeles del cielo no pueden hacer nada sin la oración, pero que pueden hacer algo todo por medio de la oración. Estos mensajeros del Altísimo son ampliamente dependientes de las oraciones de los santos para determinar la esfera y el poder de su actividad, que abre caminos de utilidad angelical y crea misiones para ellos en la tierra. Y cómo es con todos los apóstoles, los santos y los ángeles del cielo, así también es para los predicadores. Los ángeles de las iglesias no pueden hacer nada sin la oración, que abre puertas de utilidad y da poder y propósito a sus palabras. ¿Cómo puede un predicador predicar eficazmente? ¿Cómo puede impresionar corazones y mentes y tener frutos para su ministerio sin recibir el mensaje de Dios de primera mano? ¿Cómo puede dar un mensaje justo sin tener fe vivificada, sin tener su visión clara y sin que su corazón sea encendido por el tiempo que pasa con Dios en el lugar secreto de oración? Sería bueno para todos nosotros en este sentido leer otra vez la visión de Isaías registrada en el capítulo 6 de su profecía, cuando, mientras esperaba y confesaba y oraba delante del trono, el ángel tocó sus labios con un carbón encendido delante del altar de Dios. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Oh, entonces necesitamos que los labios de los predicadores de nuestros días sean tocados con un carbón encendido del altar de Dios. Este fuego llega a las bocas de aquellos profetas que tienen un espíritu de oración y a quienes esperan en el lugar secreto de oración el ángel designado para traer la llama viviente. Los predicadores del mismo temple de Isaías recibirán visitas del ángel que trae carbones encendidos para tocar sus labios. La oración siempre trae la llama viva para desatar las lenguas, para abrir puertas para la predicación y para abrir puertas grandes y eficaces para hacer el bien. Esto, sobre toda otra cosa, es la gran necesidad de los profetas de Dios. En lo que respecta a los intereses permanentes de la religión, un púlpito sin un lugar secreto de oración siempre será algo estéril. Bienaventurado el predicador cuyo púlpito y lugar secreto de oración se escuchan el uno al otro y quien va de un lugar a otro. No consagrar ningún lugar para la oración es hacer una exhibición miserable, no solo en la oración, sino en la vida de santidad. Porque la oración en secreto y la vida en santidad están tan unidas como nunca podrían separarse. Un predicador
o un cristiano pueden vivir una vida decente, una vida religiosa, sin ningún lugar secreto de oración. Pero la decencia y la santidad son dos cosas totalmente diferentes. Y esto último se logra solo por medio de la oración en secreto. Un predicador puede predicar de una manera oficial, entretenida y educada, sin oración. Pero entre esta clase de predicación y la siembra de la preciosa semilla de Dios hay una distancia muy difícil de recorrer. No podemos dejar de declarar siempre y decididamente que la oración y todo lo que implica es la única y principal condición para el éxito del reino de Cristo y que todo lo demás es secundario o incidental. Únicamente los predicadores de oración, los hombres de oración y las mujeres de oración pueden predicar el Evangelio con contundente poder. Solo ellos pueden tener esta fuerza de conquista. Los predicadores pueden ser enviados por miles, sus equipos pueden ser muy completos, pero a menos que sean hombres habilidosos en el oficio de la oración, a menos que hayan sido entrenados en este marcial y exhaustivo ejercicio, lo que hagan carecerá de poder y de eficacia. Por otra parte, a menos que los hombres y mujeres que están detrás de estos predicadores, quienes forman su equipo, sean hombres y mujeres de oración, en cuyos caracteres la oración haya llegado a ser un trabajo serio, serán vanos sus gastos y sus esfuerzos. La oración debería ser el acompañamiento inseparable de todo trabajo misionero y debe ser el único equipo de los misioneros cuando salen a sus campos de trabajo y entran en sus tareas. La oración y las misiones van de la mano. Un misionero sin oración ya es un fracaso antes de salir, mientras está fuera y cuando vuelva a su tierra natal. Una junta de misioneros sin oración también necesita aprender la lección de la necesidad de oración. La oración entrona a Dios como soberano y levanta a Jesucristo para que se siente con Él. Los predicadores cristianos han usado al máximo el poder de la oración, mucho antes que este reino del mundo haya venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Añadida a toda la preparación del misionero, al dinero recaudado para las misiones, a las cuentas enviadas a los campos de necesidad, está la oración. Las misiones tienen sus raíces en la oración. Las misiones deben tener a la oración en todos sus planes y la oración debe preceder, debe ir y debe seguir a todos sus misioneros y obreros. Frente a las dificultades que enfrenta la Iglesia en su gran obra sobre la tierra y frente a los casi sobrehumanos y complejos obstáculos en el camino de la evangelización del mundo, Dios nos alienta con sus más grandes promesas. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Las revelaciones de Dios para aquel que tiene un espíritu de oración van mucho más allá de los límites de la oración. Dios mismo se compromete en contestar la oración específica, pero no se detiene allí. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Isaías 45:11. No podemos hacerle rendir cuentas a Dios. Él sabe cuál es la obra de sus manos y ya ha asumido el compromiso de dejar a su cuidado a aquellos que oran. Él realmente se pone bajo el mando de los predicadores que oran y de la iglesia que ora. Y esta es una respuesta suficiente a toda duda, temor e incredulidad. Y una maravillosa inspiración
para hacer la obra de Dios como Él quiere, es decir, a través del camino de la oración, y como para fortalecer aún más la fe de su ministro y de su iglesia, para vallar y fortificar contra cualquier tentación de duda o de desánimo, declara por la boca del gran apóstol enviado a los gentiles, al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Efesios 3:20. Es incuestionablemente enseñado que cuando los predicadores siguen adelante con las tareas que Dios les ha encomendado, en sus oraciones pueden demandar a Dios, lo cual significa solicitar de su habilidad, de su presencia y de su poder. Porque yo estaré contigo, Jueces 6:16. Es la respuesta para cada ministro de Dios, para cada ministro que lo busca. Todos los hombres llamados por Dios en el ministerio son privilegiados al extender sus oraciones hasta las regiones en donde ni las palabras ni los pensamientos pueden ir, y tienen el permiso de esperar de Él más allá de sus oraciones y por sus oraciones a Dios mismo, y luego, además, cosas grandes y ocultas que tú no sabes. La verdadera oración del corazón, la oración viva, la oración en el poder del Espíritu, la oración directa, específica y ardiente, la oración pura, es la clase de oración que legítimamente pertenece al púlpito. Esta es la clase de oración que hoy se demanda al hombre que está en el púlpito. No existe escuela alguna en la cual aprender a orar en público, sino en el lugar secreto. Los predicadores que han aprendido a orar en su lugar secreto han dominado el secreto de la oración en el púlpito. Hay solo un pequeño paso de la oración en secreto a la oración eficaz. La buena oración en el púlpito es el resultado de la buena oración en el lugar secreto. Un lugar secreto de oración cerrado hace que las oraciones del predicador en el púlpito sean simplemente formales, frías y sin vida. Estudie y aprenda a orar, amado predicador, pero no estudiando las formas de la oración, sino asistiendo a la escuela de oración de rodillas delante de Dios. Aquí es en donde aprendemos no solo a orar delante de Dios, sino también a orar delante de los hombres. El que ha aprendido a orar en el lugar secreto de oración, ha descubierto la forma de orar en el púlpito. Cuán fácilmente nos volvemos tan profesionales y mecánicos en los emprendimientos más sagrados. Henry Martin aprendió una lección muy difícil de aprender, que el cultivo y el perfeccionamiento de la rectitud personal era el principal factor en el verdadero éxito del predicador. Así también, el que aprende esta lección muy difícil de aprender, el que aprende que esa oración viva, espiritual y eficaz es la consecuencia de la oración en secreto y regular, ha aprendido bien su lección. Por otro lado, su trabajo como predicador dependerá de su oración. La gran necesidad del momento es la de hombres que conozcan la oración en el púlpito, así como de buenos predicadores. Así como la predicación viva y espiritual es la clase de predicación que impresiona y mueve a los hombres, así también la misma clase de oración en el púlpito mueve e impresiona a Dios. El predicador no es llamado solamente a predicar bien, sino que también debe ser llamado a orar bien. No es llamado a seguir el modo de orar de los fariseos, quienes aman estar en público y orar para ser vistos y oídos por los hombres. La verdadera clase de oración en el púlpito está muy lejos de la oración farisaica, tan distante como la luz de la oscuridad, tan diferente como el calor del frío y tan desigual como la vida de la muerte. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo?
La predicación es la obra de mayor altura que una persona puede hacer. Y la oración va de la mano con la predicación. Es una obra poderosa y elevada. La predicación es una obra que da vida al sembrar las semillas de la vida eterna. Oh, que podamos hacerlo bien. Hágalo tras la orden de Dios. Hágalo con éxito. Que podamos hacerlo divinamente bien, para que cuando llegue el fin, cuando llegue el cierre solemne de la puerta terrenal, de la prueba terrenal, podamos escuchar del gran juez de toda la tierra: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo 25:21. Cuando consideramos este gran tema de la predicación, somos llevados a exclamar: ¿con qué reverencia, simplicidad y sinceridad debe ser dada la predicación? Cuánta verdad es demandada en su interior con el fin de que sea hecha aceptable para Dios y que sea de provecho para los hombres. Cuán verdaderos, cuán confiables y cuán leales deben ser aquellos que la practican. Cuán grande es la necesidad de orar como Cristo oraba, con grande lloro, con lágrimas y con temor divino. Que podamos como predicadores predicar en verdad, sin ningún fingimiento, sin ningún juego de meras palabras, sin ninguna tontería ni indiferencia de discursos profesionales, sino que nos entreguemos a la predicación piadosa y a la oración piadosa. La predicación que da vida es nacida de la oración que da vida. La predicación y la oración siempre van juntas, como gemelas siamesas, y nunca pueden separarse sin que muera una de ellas o mueran ambas. Este no es el tiempo para los métodos discretos ni para la predicación superficialmente atractiva. Este no es el tiempo para jugar al caballo como predicador, ni para jugar al caballero como predicador, ni para ponerse el pomposo traje del erudito en el púlpito. Si es que nos proponemos discipular a todas las naciones, a destruir la idolatría, a aplastar lo escabroso y a las fuerzas desafiantes del maometismo, y a vencer y a destruir las poderosas fuerzas del mal que ahora se oponen al reino de Dios en este mundo, hombres valientes, hombres verdaderos, hombres de oración, que no tienen miedo a nada sino a Dios, son la clase de hombres que se necesitan hoy. No habrá ningún castigo para las fuerzas del mal que ahora tienen al mundo en cautividad. No habrá ningún levantamiento de las desagradadas hordas del paganismo, de las degradadas hordas del paganismo, para ver la luz y la vida eterna, por medio de ninguno, sino por medio de los hombres de oración. Todos los demás simplemente están jugando a la religión. Son soldados ficticios, sin ninguna armadura ni munición. Están totalmente indefensos frente a un mundo perverso y contradictorio. Nadie, excepto los soldados de Jesucristo y los siervos unidos a Él, tienen la posibilidad de realizar esta obra. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:3. Clama el gran apóstol. Este no es el tiempo para pensar en uno mismo, para deliberar sobre la dignidad, para discutir con carne ni sangre, para pensar en la comodidad, ni para encogerse de hombros ante las penalidades o ante el dolor y las pérdidas. Este es el tiempo para el trabajo duro, para el sufrimiento y para la abnegación. Debemos perder todo por Cristo para ganar todo para Cristo. Se necesitan hombres en el púlpito, como también en los bancos del templo, que sean valientes para tomar la consagrada cruz y que puedan
que puedan sostenerla con firmeza. Esta es la clase de predicadores que Dios quiere, y esta es la clase de predicadores, y esta clase de predicadores nace de la mucha oración, porque ningún predicador falto de oración es suficiente para estas cosas. Solo los predicadores de oración pueden suplir las demandas y están capacitados para la emergencia. El Evangelio de Jesús no tiene ni entusiasmo ni vida cuando es predicado por labios sin oración o manejado por manos sin oración. Sin la oración, las doctrinas de Cristo degeneran en una ortodoxia muerta. Predicar las doctrinas sin la ayuda del Espíritu de Dios, quien penetra en los mensajes del predicador solo por medio de la oración, es nada más que un simple sermón. Un sermón sin vida y sin poder alguno, sin ninguna fuerza en la predicación. Asciende a nada más que a un racionalismo vivo o a un sentimentalismo enfermizo. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Era el propósito establecido y declarado por el ministerio apostólico. El reino de Dios espera en oración, y la oración pone alas y poder en el Evangelio. Por medio de la oración, el reino de Dios se adelanta con una fuerza conquistadora y un rápido avance. Si la oración no fuera tomada en cuenta, el predicador no alcanzaría un nivel superior, sino el nivel de un disertante, de un político o de un maestro secular. Lo que lo distingue de todos los otros oradores públicos es la oración. Y como la oración trata con Dios, esto significa que el predicador tiene a Dios con él. Mientras que los otros oradores no necesitan a Dios con ellos para lograr que sus mensajes públicos sean eficaces, el predicador, sobre todo lo demás, es un hombre espiritual, un hombre del Espíritu, quien trata con cosas espirituales. Y esto implica, en un sentido elevado y santo, que tiene que ver con Dios en su obra en el púlpito. Esto no puede decirse de ningún otro orador público. Y por eso la oración necesariamente debe ir unida al predicador y su predicación. La intelectualidad pura es la única calificación para los otros oradores públicos. La espiritualidad es nacida de la oración, pertenece solo al predicador. En el Sermón del Monte, Jesucristo a menudo habla de la oración. En una ocasión, la oración se destaca prominentemente en sus declaraciones. La lección de la oración que enseñó era una oración reverenciaba el nombre de Dios, una oración para el avance del reino de Dios. Debemos anhelar la venida del reino de Dios. Su reino es para ser anhelado y debe estar primero en nuestra comunicación con Dios. La voluntad de Dios deberá tener su curso real en los corazones y en las voluntades de aquellos que oran. El punto de urgencia es dado por nuestro Señor, y es que los hombres deben orar con diligencia, pidiendo, buscando y tocando la puerta para honrar el santo nombre de Dios, para que su voluntad sea hecha y para enviar su reino entre los hombres. Y recuerde que mientras esta lección de oración tiene que ver con todos los hombres, tiene también una aplicación propia en el ministerio, porque fueron los 12 supuestos predicadores quienes hicieron el pedido a nuestro Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. De manera que estas palabras fueron dichas primeramente a los 12 hombres justo cuando empezaban con su trabajo de ministros. Jesús estaba hablando, según lo registra Juan, a los predicadores. Asimismo habla a los predicadores de este tiempo. ¿Cómo introdujo a estos 12 hombres en el ministerio de la oración?
El ministerio de este tiempo necesita aprender la misma lección y necesita que la misma urgencia los obligue a orar y que la oración sea el hábito de sus vidas. No importa todo lo que pueda decirse de él, ni cuántas buenas cosas pueden ser depositadas a su crédito. Un predicador falto de oración nunca aprenderá bien la verdad de Dios, la cual está llamado a declarar con toda fidelidad y sencillez de palabra. Ciego, y aún más ciego, será si vive una vida sin oración. Un ministerio sin oración no puede conocer la verdad de Dios, y si no la conoce, no puede enseñarla a los hombres que la ignoran. Aquel que nos enseña el camino de la oración, ante todo, debe andar por el mismo camino. Un predicador no puede enseñar lo que él mismo no conoce. Un ciego líder de ciegos será el predicador que es ajeno a la oración. La oración abre los ojos del predicador y los mantiene abiertos ante el mal del pecado, ante el peligro que representa y ante la falta en que incurre. Un líder ciego que guía a ciegos será la vocación de aquel que no ha incorporado la oración en su vida. La mejor y más grande ofrenda que la iglesia y el ministerio puede ofrecer a Dios es una ofrenda de oración. Si los predicadores del siglo XXI aprenden bien la lección de la oración y la usan al máximo en toda su inagotable eficacia, el milenio llegará a su punto culminante antes que el siglo llegue a su fin. El predicador de la Biblia ora, está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y lleno de fe. Tiene fe en Dios, fe en el unigénito Hijo de Dios, su Salvador personal, y tiene una fe implícita en la palabra de Dios. No puede hacer otra cosa que orar. No puede hacer otra cosa que un hombre de oración. El aliento de su vida y la pulsación de su corazón son la oración. El predicador de la Biblia vive por la oración, ama por la oración y predica por la oración. Sus rodillas dobladas en el lugar secreto de oración muestran qué clase de predicador es. Los predicadores pueden perder la fe en Dios, en Jesucristo como su Salvador personal y actual. Pueden ser privados de la paz de Dios y dejar que el gozo de la salvación salga de sus corazones e incluso ser conscientes de ello. Cuán necesario es que se examine continuamente a sí mismo y que investigue cómo está su relación personal con Dios y que averigüe cuál es su verdadero estado espiritual. Los predicadores, como los filósofos de la antigüedad, pueden someterse a un sistema y seriamente competir por este sistema después que han perdido toda la fe en sus grandes hechos. Los hombres en el púlpito, con corazones de incredulidad, pueden ministrar en los altares del templo y al mismo tiempo ser ajenos a los principios más sagrados y vitales del Evangelio. Es comparativamente fácil para los predicadores llegar a estar tan involucrados en los asuntos materiales y externos de la iglesia, que pierdan de vista sus propias almas, olvidando la necesidad de oración tan necesaria para mantener sus almas vivas para Dios y perdiendo la dulzura interior de la experiencia cristiana. La oración que hace excelente nuestra predicación debe ser creada con excelencia en sí misma. El carácter de nuestra oración determinará el carácter de nuestra predicación. La oración seria dará un peso serio a la predicación. La oración hace fuerte a la predicación, le da unción y la hace sobresaliente. En todo ministerio de peso para Dios, la oración siempre ha sido un serio trabajo profético del bien. No puede dejarse de enfatizar. El predicador
prominentemente debe ser un hombre de oración. Él debe aprender a orar y debe tener en tal estima la oración y en su gran valor que debe sentir que no puede darse el lujo de eliminarla del catálogo de sus obligaciones privadas. Su corazón debe estar en armonía con la oración mientras que toca la nota más alta de la oración. En la escuela de la oración, solo el corazón puede aprender a predicar. Ningún don, ningún saber, ninguna fuerza mental pueden expiar el fracaso de la oración. Ninguna seriedad, ninguna diligencia, ningún estudio, ninguna cantidad de servicio social podrá suplir su ausencia. Hablar a los hombres de parte de Dios puede ser una gran cosa y puede ser muy recomendable, pero hablar con Dios por los hombres es mucho más valioso y recomendable. El poder de la predicación bíblica no está simple o únicamente en la devoción superlativa a la palabra de Dios, ni en la pasión celosa de la voluntad de Dios. Todo esto es esencial, valioso y útil, pero sobre todas estas cosas debe estar el sentido de la divina providencia y la conciencia del poder divino del Espíritu de Dios en el predicador y en la prédica. Debe tener una unción, debe ser investido de poder, debe tener un sello del Espíritu Santo para la gran obra de la predicación, haciéndolo semejante a la voz de Dios y dándole la energía de la mano derecha de Dios, para que este predicador de la Biblia pueda decir: a él, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Jeremías 15:16.